Buenas a mis queridísimos estudiantes de quinto de secundaria. Sean cordialmente bienvenidos a una nueva clase de literatura. En esta oportunidad estaremos abordando la literatura latina. Recordemos que en la clase anterior vimos la literatura de Grecia, que fue la primera civilización que se dio a conocer en el ámbito literario. Luego le sirvió como sucesora definitivamente la literatura latina, que tuvo una marcada influencia de esta literatura griega. Veamos el contexto histórico de esta literatura latina. Recordemos que para nadie es un secreto que los romanos nunca escaparon de la influencia griega. De hecho, mucho de su progreso se debe definitivamente a la portentosa creatividad griega. Estos se sintieron cómodos definitivamente con esta influencia, pero no llegaron a la imitación mecánica. En esto reside el progreso romano. Estos contaron además con un instrumento muy valioso y eficaz que fue el latín, idioma que definitivamente sirvió de base para que esta lengua o esta literatura se expandiera por el resto del mundo. La cultura romana definitivamente comprendió un largo período que fue desde el siglo III a.C. al siglo V después de Cristo. Su influencia abarcó varios siglos. Las artes y las letras tienen su época de esplendor o florecimiento, también llamada la Edad de Oro, que va desde el año 80 a.C. al año 14 después de Cristo. Definitivamente podemos ver que la literatura latina tuvo una marcada influencia griega y gran parte de su potencial y su desarrollo se debe a esta influencia tan importante de los griegos. ¿A qué se denomina, a qué se llama literatura latina? Recordemos que literatura latina se concibe al conjunto de producciones literarias que se dieron en Roma, desde el siglo III a.C. hasta el siglo IV después de Cristo. Definitivamente que la literatura latina durante esta época se convierte en la época dorada conjuntamente o gracias al portentoso instrumento llamado latín. La literatura latina comprende tres periodos importantes. El periodo primitivo, que va hasta el año 100 a.C., donde Roma se impone o se pone en contacto con Grecia y la toma como modelo. Definitivamente que este periodo sirvió como la base, ¿verdad?, para el resto de lo que vino posterior, porque en este periodo Roma asume, ¿verdad?, se pone en contacto con la cultura, con la creencia, con la influencia griega para tomar al mando de, un, de todo el occidente. Luego tenemos la Edad de Oro, que va desde el siglo 100 a.C. al 14 después de Cristo. En esta época de esplendor, de florecimiento de la literatura, se dan dos reinados importantes, dos etapas importantes, la etapa de Cicerón y el reinado de Augusto. En la época o etapa de Cicerón se dieron grandes luchas civiles, esto debido, ¿verdad?, a los intereses personales de este personaje. Luego tenemos el reinado de Augusto, que fue, digamos, el reinado más importante, más esplendoroso para la literatura latina, puesto que durante su reinado Roma marcó un desarrollo muy importante, ¿verdad? El gobernante se encargó de proteger y promocionar todas las artes, a los poetas, a los artistas, y definitivamente que durante el reinado de Augusto fue la época de esplendor de la literatura, o donde la literatura alcanzó su máximo esplendor en Roma. De allí que en la época o etapa posclásica, su muerte desatara definitivamente el malestar y la agitación social por lo que se había logrado en la etapa anterior con este reinado de Augusto. Era una persona muy querida por Roma por todos los avances que había logrado en el ámbito artístico y literario. Con su muerte, la literatura pierde la perfección, la sencillez clásica y se volvió inquieta, complicada y difícil.
Los temas se relacionaron con las virtudes y la inmortalidad de las costumbres. ¿Cuáles fueron las características más resaltantes de esta literatura? Definitivamente la perfección formal que tenía que ver con la armonía y el equilibrio de fondo y forma en la producción literaria fue una de las características más importantes, característica además que fue influenciada por la cultura griega. Recordemos que los griegos fueron los primeros en marcar esta característica, la perfección artística y literaria en cada una de sus obras. Es una característica que definitivamente tuvo la influencia de la cultura, de la literatura griega muy marcada acá. La sujeción a las normas de la métrica, la rima, era muy importante, se puso de manifiesto acá. Es decir, no se daba pie a ningún tipo de improvisación por parte del poeta. Recordemos que el aspecto intelectual cobró aquí un papel muy fundamental porque el intelecto se impuso por encima de los sentimientos y la imaginación de los poetas, puesto que todo debía regirse por las normas establecidas, ¿no? Había una rigidez, digamos así, en cuanto a la exigencia a los poetas en sus producciones literarias. Debían respetar esas normas ya preestablecidas, por lo cual se perdía el carácter creativo e imaginativo del poeta. La continencia del yo personal también estuvo marcado dentro de las características de esta literatura. La búsqueda de la belleza y la verdad también fue una de las características más resaltadas y que también forma parte de la influencia de la cultura y literatura griega. ¿Cuál es la importancia que tuvo esta literatura latina en el mundo? Para nada es un secreto que la literatura latina es uno de los más poderosos elementos de la civilización que apunta a la historia. Es la que más ha extendido sus acciones y sus consecuencias. Aunque el pueblo romano fue nacido para la guerra y entregado a ella sin contemplación, ¿verdad? Esta cambió sus instintos y se aficionó a las letras y a las artes, movido por supuesto por la gran influencia del ingenio y el genio de la cultura de la civilización grecia. A esto se debió en gran parte que la lengua latina se expandiera por casi toda la Europa y la civilización greco-romana sirviera para la predicación del Evangelio. Y que cuando el Imperio Romano sucumbió a los ataques de las tribus bárbaras, aumentara su imperio y se hiciera de los pueblos vencedores. Entre los aportes más destacados definitivamente tenemos que nombrar el latín, porque todas las obras literarias que para el momento se escribían estaban escritas en latín, en ese idioma. Los teólogos, historiadores, cronistas, poetas, filósofos y los artistas pensaron y escribieron en latín. Era el idioma sagrado, el más poderoso. No había un escrito que no se escribiera en latín, porque era una afrenta, era una, digamos, para la iglesia era considerado como un pecado mortal, ¿no? La Iglesia Católica la adoptó como su lengua propia y la impuso en el pueblo, en las iglesias, en los recintos donde se celebraban cultos, ¿verdad? No se podía hablar en otro idioma que no fuera el latín. Hablar la palabra de Dios en otro idioma era una forma de ofensa, ¿verdad? A Dios. Cuando en el siglo X y XI empezaron a formarse las lenguas modernas, sirvió de base a los nuevos idiomas. Esto es cierto. En la formación de todos los idiomas, el latín fue la base, el modelo. De ella se derivaron el resto. De allí su gran importancia y aporte a todos los pueblos del mundo. Fue el lazo que unió a los sabios de todo el mundo definitivamente. Al latín se le dio también el carácter de las nuevas nacionalidades y a las enseñanzas que durante el Renacimiento había extendido. Y también tiene que ver mucho con la escritura, recordemos, y al vocabulario, que la mayoría de las palabras se derivan del latín, ¿no? Cuando vamos a buscar una palabrita por allí, por el diccionario, siempre dicen se deriva del griego o del latín, porque fueron las dos primeras civilizaciones que sirvieron de modelo para el resto del mundo.
De allí que sean de gran importancia su trascendencia hasta nuestros tiempos. Entre los principales representantes tenemos por supuesto en la oratoria el gran Cicerón con Cantilinarias. En la lírica se desprenden tres grandes poderosos escritores, como lo fue el gran Virgilio con su obra maestra Eneida, que definitivamente representa la obra más importante de esta literatura. Bucólicas y Geórgica también forman parte de su repertorio literario. Por otra parte tenemos al gran Horacio con Epodos, Epístolas y Arte Poética. Luego al gran Ovidio con El arte de amar y Remedios de amor. En la sátira tenemos a Marcial con 15 libros de sátira, Juvenal con 16 sátiras. En la fábula se desprende el gran Fedro con fábulas. En la filosofía, sin duda alguna, el gran Séneca con cartas a Lucilio. En la historia se desprende el gran Tácito con historias y anales. En la novela el gran Patronio con el Satiricón. Y finalmente en el teatro Plauto y Terencio con Anfitrión y el Eunuco. De todos los anteriores, definitivamente estos representan los tres autores más importantes de la literatura latina, destacando por supuesto el gran Virgilio con su gran obra Eneida, que sin duda alguna representa la obra o el clásico más importante de esta literatura. Eneida, por supuesto, es una epopeya que narra las aventuras del héroe troyano Eneas, hijo de la diosa Afrodita y del príncipe Anquises. Al ser una epopeya, recordemos que las epopeyas narran las aventuras, ¿verdad? De un héroe en este caso troyano, Eneas, por eso se llama así Eneida. Luego tenemos a Bucólica del mismo Virgilio. Por su parte, al gran Horacio con Epodos y Epístolas. Horacio también forma parte de uno de los grandes representantes de esta literatura. Además, este es considerado como uno de los más grandes poetas líricos de todos los tiempos. Destaca Epodos y Epístolas en su repertorio. Tenía un estilo satírico en cada una de sus obras, el gran Horacio, y tenía odas, epístolas, y terminamos con Ovidio, con su obra maestra El arte de amar. ¿Será que el amor es un arte? Interesante, ¿verdad? ¿O amar representa una construcción como el arte? Allí tenemos la obra más importante de la literatura latina, Eneida. No me queda más nada que darle las gracias a mis queridísimos estudiantes de quinto de secundaria. Para mí siempre será un honor, un placer guiarlos en este encuentro con los aprendizajes. Quien les habló, como siempre, su profesor Ulises Oria. Chao, chao, se les quiere muchísimo.